Todavía no empiezo a hablar y ya no quieren que hable. Qué ingratos, ¿verdad? ¿Cómo están? No escuché. ¿Cómo están? Bendecidos, bendecidos y bienvenidos. Entonces sean todos y cada uno de ustedes nuevamente. Es un placer, como ya siempre lo he mencionado, que usted está aquí como cada miércoles. Y bueno, pues siempre es un poco difícil cuando vamos a hablar de algo, en el caso mío particularmente, porque hay que orar, hay que pedir dirección al Señor. No es lo que yo quisiera decirles o lo que yo quiero decirles, es lo que el Señor quiere que usted sepa. Entonces a veces es un poco complicado, y como ya tenemos todos los frutos, ya sabemos nuestro llamado, ya tenemos mucha información, ahora ¿qué sigue? Y siempre ese es como que la interrogante, ¿no? Eso es lo que a veces no sabemos, para dónde vamos, si lo estamos haciendo bien, si lo haré bien. Nunca lo he hecho, y cuando lo hago pues quisiera hacerlo lo mejor posible. Y el día de hoy, orando al Señor, me regaló este mensaje. Siempre para mí es un placer compartirlo con ustedes, porque lo vuelvo a repetir, el Señor primero me lo regala a mí, y si en mí hace, pues también lo va a hacer en usted, porque somos iguales. Yo no soy más que nadie de ustedes, somos igualitos. Y ojalá y Dios quiera que un día usted pues me ayude, ¿verdad? Aquí, eso sería fantástico, y es lo que el Señor está esperando de usted. Y esta palabra que traemos el día de hoy tiene que ver algo con eso. La palabra denuedo, ¿quién la ha escuchado? ¿Alguien sabe qué significa? Y si no, no se preocupe, ahorita lo vamos a ver. Pero me llama la atención porque esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, y en un solo capítulo aparece 3 veces, y en todo el capítulo por lo menos aparece 8. Y vamos a ver por qué razón. El Señor siempre se preocupa porque usted lo sepa y para qué lo sepa, porque hay un fin, hay un propósito. Y esta palabra denuedo es muy importante, y vamos a irla desarrollando, usted conmigo y yo con usted. Y bueno, esta palabra es algo semejante como algo que nos apasiona, algo que está dentro de nosotros que no teníamos, que no podemos nosotros producir nosotros mismos. Hablábamos de los frutos tampoco los producimos, eso es un regalo que el Señor nos da, y es un proceso. Esto es algo más eficiente, es algo más poderoso, y tiene que ver también con un regalo de parte de nuestro Señor para con nosotros. Y yo quiero empezar a compartir con ustedes en el libro de Hechos, en el capítulo 4, va a ser el centro de lo que vamos a hablar, y quiero que usted lo lea conmigo. Es el 4, 29 y 30. Dice, hablando, estaban reunidos los apóstoles orando, y esta es la oración que hacen. Dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesucristo. Bueno, este va a ser el centro de lo que vamos a ir desarrollando. Y yo quisiera empezar primero, ustedes se recuerdan, porque es importante saberlo, yo sé que a lo mejor usted ya lo sabe, pero es parte de lo que vamos a desarrollar. El primer mártir de la fe que fue, vamos a decir así, lapidado por persecución, y Pablo tuvo que ver mucho con eso. ¿Quién fue? Sabemos que fue un cocinero de los 7 que nombraron. Impusieron las manos, y era para atender a las viudas, a las viudas de los judíos y de los griegos, y a los niños huérfanos o desamparados, para que los apóstoles no entorpecieran o continuaran con lo que ellos sabían que tenían que compartir de la palabra. Y bueno, Esteban dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo, y él pues fue y dijo delante de las personas quién era Jesús, qué había hecho y por qué lo habían crucificado. Eso fue para ellos una blasfemia, y lo lapidaron. Y el que estuvo ahí presente, el que acolitó todo eso, fue Pablo. Pero no empezó ahí. Todos pensamos que ahí, por la muerte de Esteban, todos corrieron, porque acuérdense que nadie quería salir de Jerusalén, todos estaban ahí porque Pedro había entendido
que era nada más como que para ellos, para los judíos el mensaje. Entonces no fue ahí la persecución. Y yo quiero que usted me acompañe y vamos a ver dónde se origina. No me vea con cara de que no sé, no, vamos a irlo descubriendo. A veces nosotros leemos, hermanos, y a veces no escudriñamos. Y esa es la tarea que yo me he dado a mí. En ese denuedo. Ahorita vamos a saber por qué. Yo quiero que usted también lo tenga. Y vamos a ver, eso de la muerte del primer mártir, de la fe, fue en el capítulo 7 de este mismo libro de los Hechos, narrado por el evangelista Lucas. Vamos a regresarnos un poquito al 3 y vamos a ver qué pasó en el capítulo 3, a las 3 de la tarde. Pedro y Juan, sabemos que eran, pues, ahora sí que los punteros, ¿no? Los discípulos a los cuales el Señor tenía como consentidos, Pedro, Jacobo y Juan. Y Pedro tenía un hermano, se llama Andrés, y Juan tenía otro hermano, Jacobo el mayor. Y los dos también después se unieron junto con los 12, pero estos dos fueron los que empezaron como que a hacer más de lo que los demás. Entonces ellos dicen la palabra aquí en el capítulo 3, a las 3 de la tarde, que ellos iban a la oración como era de costumbre. Y en la oración, que era en Jerusalén, ellos entrando ahí, podemos ver que dice que a la puerta de la Hermosa, el pórtico, no es el templo de la Hermosa, es el templo de Jerusalén. Y en la entrada o en la parte de adelante que ustedes pueden ver ahí, esa era la puerta de la Hermosa. Y era una puerta forjada en bronce y con piedras preciosas de oro y plata, más valiosa que si fuera toda de oro. Era tan hermosa ese trabajo que tenía mucho valor, no se podía ni siquiera calcular el valor. Y esta persona que estaba ahí, pues era un cojo que estaba ahí, que tenía, dice la palabra, más de 40 años de serlo. O estaba confirmado que sí era un cojo. Y cuando está él en esa parte de la entrada, porque ahí era donde podía él estar nada más, porque ya la siguiente área, ahí podían entrar a la flecha donde está el amarillo, eran nada más las mujeres y los judíos, hasta ahí nada más. El siguiente era nada más el patio de los sacerdotes, hasta ahí podían entrar. Y ya en el tercero era donde estaban nada más los levitas ofreciendo el sacrificio, y ya más adelante, que era el arca de la alianza o el Sanctus Sanctorio o el caporet, era nada más para el sacerdote, y eso era nada más el que podía entrar una vez al año para ofrecer sacrificios por el pueblo, y así estaba establecido. Pero este cojo estaba en la entrada y le dice, y ya ustedes pues saben qué es lo que le dice, que si tenía algo. Y Pedro, pues yo creo que se mete la mano a la bolsa, pues no hay nada, y le dice a Juan, ¿tú traes algo? Y yo creo que Juan hasta se ríe, pues no tengo nada. Pero ellos tenían el poder de parte del Señor. ¿Y qué es la palabra que todos conocemos aquí en Hechos 3, versículo 6? Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Y qué creen que pasó después? Pues se levantó, empezó a brincar, sus piernas se fortalecieron, empezó a correr, empezó a dar muestras de lo que el apóstol o los apóstoles, y Pedro específicamente, porque nos dice que él fue el que le dijo que se levantara y que anduviera, y él hizo ese milagro. Y ese milagro, hermanos, porque acuérdense que Pedro, cuando recibe el Pentecostés, el Espíritu Santo en el Pentecostés, eso fue en el capítulo 2. Él en su primera prédica, cuando fue la manifestación de las lenguas, él convirtió por lo menos a 3,000. Y aquí fueron por lo menos 5,000. Imagínense lo que pasó. Pero yo quiero hacer una pausa y decir que muchas veces, hermanos, cuando a nosotros se nos pide algo, cuando alguien se acerca con usted y le pide una oración, le pide, hermano, se me hace que me voy a divorciar, y ya está pensando de cuánto será el mandado de esta mujer.
hay que hacer una cooperacha, hay que hacer taquitos o algo. Eso es bueno, pero hay algo más precioso que usted puede regalar, que no es lo material, que es el poder que le da el Espíritu Santo a usted para que usted interceda por las personas, por medio del Espíritu Santo, por el poder que ya le dio. Y eso, hermanos, va a ser más que lo que tú le puedas dar económicamente. ¿Qué tal si, por ejemplo, Pedro o Juan le hubieran tenido dinero y le hubieran dado $5,000? ¿Hubiera sido el mismo milagro, el mismo tamaño, la misma magnitud? Pues a lo mejor no, a lo mejor le sirven, pero a lo mejor se lo roban. O pudieron darle más. Pero no fue eso lo que ellos vieron en la necesidad de él. Y aquí, hermanos, es donde empieza la persecución para con ellos. Al ver esto, ¿quién creen que vino? ¿Alguien sabe quiénes son ellos? Esta secta muy conocida, eran los encargados de las actividades del templo, los que se encargaban de las ceremonias, de las sinagogas, de organizarlas. ¿Alguien sabe quiénes son? Los saduceos. Usted, qué bueno que sabe, hermano. ¿De qué iglesia viene? Viene de otra iglesia, así le enseñan bien. No, él es de aquí, él es de aquí. Los saduceos. ¿Y alguien sabe específicamente en qué no creían ellos? Algo específicamente que no creían. Pregunta de examen. En la resurrección. Ellos no creían en la resurrección. Entonces ellos, al ver ese milagro y ver la multitud, pues obviamente vinieron y dijeron, bueno, ¿y tú qué? ¿Quién te patrocina? Y Pedro, pues, y Juan, mientras por si se hace de noche, pues son encarcelados. Y están toda la noche ahí. Pasaron la noche encarcelados por hacer el bien. ¿Alguien ha hecho el bien y le ha ido mal? No se ría. Es la vida del cristiano, ¿o no? ¿Quién dijo que haciendo el bien le iba a ir siempre bien? No tuviéramos problemas de ninguna. Estuviéramos todos brinque y brinque como el cojo. Eso es lo primero que el Señor te enseña, que tú tienes que hacer el bien sin esperar lo que esté afuera en tu circunstancia. Eso ya también lo sabemos. No por hacer el bien te va a ir bien, pero sí tienes la confianza de que no lo estás haciendo tú. Hay alguien más poderoso dentro de ti que es el que te permite hacerlo. Ahora, al día siguiente, pues son presentados ante el concilio, ante ellos, y les dice, bueno, ya sabemos que hiciste el milagrito y aquí hay un montón de gente afuera esperando a ver qué pasaba, ¿no? No les gustaba el chisme, es que ellos querían saber porque vieron el milagro. Y le dijeron, mira, pues tráete al cojo, mira, mueve el pie, brinca, vuelta de carreta. Ustedes lo conocen, aquí estuvo 40 años en la entrada, donde ustedes entran todo el tiempo a orar. Ustedes también lo conocen y saben que no es mentira lo que el Señor, nuestro Dios, hizo. Y Pedro le da una cátedra teológica impresionante. Pero dijimos que este era el capítulo 4. ¿Qué pasó con Pedro antes? Si usted se recuerda, antes de que crucificaran a nuestro Señor, ¿qué hizo Pedro? Él lo negó, lo insultó y lo maldijo. Por si no completaba. 3 veces. Y ese mismo Pedro de ese capítulo, ahora fíjense lo que les dice, y yo quiero saber si es alguien diferente o no lo cambiaron. Y esto pasa en el 4, 11 y 12, y dice Pedro así: este Jesús que hizo el milagro es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, o sea ustedes, no lo quisieron, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quieres más o te guiso unos huevitos con chorizo?
Faltaba nomás que le dijera, entre paréntesis. Ese Pedro será el mismo, y lo habían dejado encarcelado a ver si aflojaba tantito. Yo creo que fue al revés. Han de haber dicho, tráiganle a la empleada doméstica. Él le tiene miedo a las empleadas domésticas. Él niega, insulta y maldice cuando ve una empleada doméstica. Yo también, a veces. No, es bien linda gente. Chabelita es un amor. Pero aflojó Pedro, lo hicieron que se diera. ¿Será el mismo Pedro? ¿Qué había cambiado en él? ¿Qué era lo diferente cuando él hizo con el Señor en esa negación a lo que está enfrente de las autoridades religiosas? En este caso, los saduceos. El Espíritu Santo estaba en él. Y sigue diciendo en el siguiente versículo 13, dice, entonces, y aquí está la palabra, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Viendo el denuedo. El denuedo, hermanos, no es otra cosa más que ese poder que da el Espíritu Santo cuando nosotros le recibimos, que es el que testifica que el Señor es mi Dios y mi Salvador. Es esas ganas de hablar, esas ganas de testificar todas las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. Y por más que me digan que no, y por más que me digan que me calle, y por más que me digan, habla quedito, se van a enojar, no debes de decirle así, son tus familiares, los vas a ofender. Pedro intentó y no pudo. Al ver ellos que estaba toda la gente ahí, y diciendo, ese que tú no quisiste y que mandaste crucificar, ese es el que hizo el milagro porque está vivo, resucitó, si no, ¿quién lo haría? Ese es el que ha hecho en nosotros y en él ese cambio poderoso de la manifestación que tengo ahora que no tenía antes. El que no hace que me quede callado, ese fuego que arde por compartir las buenas nuevas, no le hace que me encierren, no le hace que me golpeen como Pablo y Silas, no le hace, voy a cantar. Porque lo que el Señor ha hecho en mi vida no lo puedo callar. Lo que ha hecho en tu vida, hermano, no lo puedes callar. ¿O sí? Pasó así con Pedro. Y aquí hay algo bien importante y lo tenemos que revisar. ¿Qué dice en el libro del mismo de Hechos, en el capítulo 1:8? Ya no lo sabemos. ¿Por qué pasó ese denuedo en ellos? Dice, pero recibiréis poder, dijo el Señor antes de ir, sus últimas palabras. ¿A qué poder se refiere? Cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta el fin de la tierra. Ese denuedo tiene que ver con ese poder que he recibido de parte del Señor, que me ha dicho que no voy a estar solo, que Él va a estar conmigo, que no tenga miedo, que diga lo que tenga que decir, porque Él va a estar conmigo hasta el fin. ¿Quién lo cree? ¿Quién lo cree? ¿Usted sabe que el Señor está con usted? ¿Usted lo ha vivido? ¿Tiene alguna experiencia? ¿Tiene algo que decirnos a nosotros que el Señor está en su vida o no? Hermano, ¿alguien lo corretea? ¿Alguien le dice que no venga? ¿Alguien lo amenaza por estar aquí? No, podemos venir libremente. Ellos caminaban libremente porque ellos habían entendido que lo que habían oído
y visto no lo podían dejar de decir ni testificar. Esa era la parte que ellos entendieron que los demás no. Ahora, en la comunicación, hermanos, para entender un poquito más esto, porque es lo que yo quiero que usted se lo lleve como todas las clases que hemos tenido. En una comunicación hay un emisor. El emisor en este caso puedo ser yo, el que estoy hablándoles a ustedes. Hay un mensaje que es este y hay un receptor que son ustedes. Las tres componen lo que llamamos comunicaciones. Hay comunicaciones televisivas, hay comunicaciones radiofónicas, hay comunicaciones de teléfono, hay comunicaciones de internet, hay un montón de comunicaciones, pero estos tres tienen que estar en ecuánimes, tienen que estar presentes siempre. El emisor, cuando Pedro está en esa disyuntiva de estar interrogado y que estaba toda la gente a ver qué pasaba y que le decían que por qué tiene que decir lo que tiene que decir, y él dice, bueno, a ver, ¿a quién le voy a hacer caso? Nomás que súbase aquí y dígales a la gente si tengo que hacerle caso a ustedes o a Dios, pero dígalo fuerte, que se oiga. Quiero que diga usted a quién le tengo que hacer caso de lo que usted no quiere que yo diga, de este milagro que estoy viendo y somos testigos todas estas personas. No les quedó otro remedio más que dejarlos ir. Y nomás lo que se tardaron de donde estaban ellos presos, volvieron otra vez a donde estaban a seguir compartiendo de la palabra. Igualito que nosotros. Igualito. Hermano, ya no quiero que vaya a visitar a la hermana o al hermano. No, ya no voy a ir. Ya no. La palabra, hermanos, de nuevo, tiene que ver con ese poder que tenemos nosotros cuando hemos sido testigos de ese poder que nos da el Espíritu Santo. Y aquí hay un conflicto un poquito difícil porque cuando leemos, cuando viene el Pentecostés, dice que aparecieron lenguas. La gente dice lenguas de fuego, pero la palabra nos dice lenguas como de fuego. En toda la palabra usted nunca va a encontrar que diga lenguas de fuego, no hay. A nadie se le prendió una velita como lo hemos visto siempre, inclusive hay hasta un montón de fotografías que nos dicen eso, pero las lenguas como de fuego es el poder que da la palabra cuando es expresada, y eso nos permite a nosotros sentir ese ardor que está por adentro que nos quema, que nos hace que nosotros compartamos, que nos hace que nosotros digamos lo que no podemos callar. ¿Cómo puede la persona saber en ti, una persona que te conoce, que el Señor te ha cambiado a ti? ¿Con lo que le dices o con lo que tú haces? Habla más fuerte lo que me dices que no me deja escuchar lo que tú eres. Hay un dicho por ahí, porque a veces hablamos mucho pero hacemos nada. Deja que tu testimonio sea la persona que hable por ti. Esa es la mejor manera, hermano, que tú puedes compartir el evangelio del Señor, con tu testimonio. Nos ha pasado a muchas personas, y usted a lo mejor es testigo de muchas de ellas, que nos decepciona cuando nos enteramos que una persona del Señor, una persona entregada, una persona en algún ministerio ha caído y se ha perdido y se ha alejado. Conocemos muchas personas, yo en lo particular conozco muchos y sigo orando por ellos, pastores inclusive que se retiraron del ministerio por un error. Y eso, hermanos, en una persona que está aprendiendo golpea, es fuerte, y ya no va a querer saber nada de nosotros. Por eso nosotros tenemos que ser ese testigo, que lo que usted es, hable más fuerte. Hable más de lo que usted pueda decir. Decía el apóstol Pablo, si es necesario, predicamos, porque con lo que yo hago es más que suficiente. Acuérdense lo que vimos de la palabra, del fruto de la bondad. Cuando tú ves a una persona y te es imposible hacerle un daño, porque irradia tanta paz, irradia tanta bondad, que no es posible hacerle daño. Y nosotros los que estamos aquí,
nosotros tenemos que prepararnos, nosotros tenemos que estudiar, que orar, que ayunar para que el Señor nos guíe, para que usted reciba el mensaje de parte del Señor, lo que el Señor quiere saber. Y eso es bueno, no que usted no se prepare, no que usted no haga nada, porque cuando usted va a hablarle a alguien, el Señor va a obrar en usted. Pero es como, por ejemplo, cuando recibimos un curso de primeros auxilios, como cuando una persona se está ahogando o le falta aire o cosas así, nos dan unos cursos donde nosotros podemos pues hacerlo cuando una emergencia. Pero cuando pase una emergencia y que usted esté ahí por alguna casualidad, usted no va a enseñar su título, ni sus cursos, ni el reconocimiento, ni la foto. Usted tiene que actuar y rápido. Es que le tenemos que hacer un agujero aquí, una traqueotomía se llama, un pozo aquí, para que respire, porque está tapada la vía respiratoria. ¿Y con qué se lo haces? Pero ya tomaste el curso, lo tienes que hacer y rápido, porque la vida de la persona depende de lo que tú vas a hacer. ¿Qué pasa cuando tú has recibido un mensaje de parte del Señor y te dice que tienes que interceder por tu hermano o por tu hermana o la persona en un acto de misericordia, en un acto de bondad, y te hablan para que vayas porque está la persona al límite, al borde de la desesperación y probablemente a lo mejor se quiera hasta suicidar? Y tú tienes un montón de sueño porque mañana trabajas y son las 3 de la mañana. ¿Irías? ¿Irías? Eso, hermanos, es a lo que se refiere. Tú tienes que aplicar lo que has aprendido por gracia de parte del Señor. Nadie te va a cuestionar, nadie va a decirte si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Tú obedeciste al Señor. Y nosotros tenemos esa responsabilidad, los que estamos de este lado, de que tú recibas el mensaje de parte de Dios. No le hace que si yo tengo un estudio grande, teológico o no, yo estoy compartiendo el mensaje que el Señor me regaló para ustedes. Usted ya lo checará y usted me va a decir, hermano, usted se equivocó aquí. Ah, pues qué bueno que estás poniendo atención porque lo hice adrede. Para ver si es cierto que están aprendiendo. Pero eso es parte, hermanos, del proceso que el Señor quiere. Una vez que tú has entendido que eso que has recibido, como los apóstoles recibieron en el Pentecostés, tú ya lo recibiste por medio del bautismo y te estás llenando del Espíritu Santo, de esa llenura que da para que tú hagas el querer como el hacer. Amén. Ahora, hay un mensaje y ese mensaje no es menos importante, y el apóstol Pablo nos dice cómo tiene que ser ese mensaje y de parte de quién es. En 1 Corintios 2:4 dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino de demostración del Espíritu y de poder. ¿Quién era el que hacía que Pablo hablara a los corintios, a los filipenses, a Éfeso, a los romanos? ¿Quién era? Él mismo lo está diciendo aquí, que no fue de parte de él, sino del poder del Espíritu Santo. Y ese mensaje, hermanos, usted no se debe de preocupar si, me decía un hermano que dijo, no, hermano, es que yo me tengo que preparar porque, ¿qué tal si me sale un ateo teólogo? ¿Cómo? No, de repente te puede salir un ateo teólogo, ¿qué vas a hacer? Pues mira, hermano, yo con todo lo que tengo de experiencia poquita, de estos 13 años que el Señor me ha regalado por su gracia, lo más que me he encontrado es un eléctrico, un carpintero, un pintor de vez en cuando ahí en la casa, ¿verdad? Y pues ahí te hacen algunas preguntas y obviamente tú no estás queriendo demostrar lo que el Señor te ha enseñado, lo que el Señor te ha regalado, todos los frutos que ya tienes, toda esa bondad, benignidad, todo ese talento, todo ese fruto, toda esa manifestación, a lo mejor en ese don precioso que el Espíritu te da, como el don de lenguas o de profecía o yo no sé, tú no le vas a decir eso a él, tal vez ni te lo entiende. No te debes de mortificar por eso. Tú le debes de decir más bien a él todo lo que el Señor ha hecho contigo. Porque tú le puedes decir, yo me acuerdo cuando era bien borracho,
tomaba mucho, y le tenía que hablar a mi hermano, y ya cuando le hablaba a mi hermano, él ya sabía que tenía que ir por mí. Eso es lo que le va a poner los ojos así. ¿Y qué más? ¿Y cuántas te tomabas? Luego, ¿eh? ¿Y a dónde ibas? Esa es la manera que tú le vas a decir a la persona de lo que Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, ha hecho en tu vida. No te preocupes por el mensaje. El mensaje, el Señor ya lo tiene bajo el control, porque tú va a estar contigo Él hasta el fin. Él no vas a estar solo. Tú tienes papá. Él sabe lo que tú necesitas. Ese mensaje no es más que, nuevamente, el testimonio que tú debes de marcar en Él, porque mucha gente piensa o cree que vas a decirle, como ya tienes un tiempo tú en esto, ¿verdad? De congregarte, y ya el Señor ya estás involucrado en algún ministerio, ya estás a lo mejor enseñando niños, o estás en la alabanza o en algún otro, ya la gente te ve como que eres una persona ya de un nivel espiritual muy elevado, de esas personas que tienes que hacer cita. Y oiga, hermano, pues a ver, ¿y a cuántos ha resucitado? ¿Y a quién se ha revolcado ahí? Y empieza como que eso. No se trata de lo que, de todas esas manifestaciones por las cuales uno se preocupa siempre que van a impactar. Porque a veces así somos, queremos impactar. En mi iglesia sucede esto, ¿en la tuya? No ha sucedido. ¿Por qué? ¿No predican bien? Y siempre empieza como que la competencia. No es eso, hermanos. Tú le tienes que decir qué ha hecho el Señor en tu vida. Todo lo que Él ha hecho desde que empezó la buena obra, acuérdense que Él la va a terminar y todavía no la termina. Apenas está empezando. Apenas empezamos nosotros a dar ese fruto precioso y vamos a empezar a trabajar. Qué bueno que usted ya se integró a algún lugar, y si no lo ha hecho, pues hágalo. El Señor necesita de personas como usted. Amén. Y bueno, el emisor, el mensaje y el receptor no puede estar por abajo tampoco. Acuérdense que la palabra del Señor nunca va a regresar vacía. Nunca va la palabra a quedar abandonada. Si usted está demostrando lo que el Señor ha hecho en su vida por medio de su Espíritu Santo, la persona que está de aquel lado, el Señor va a trabajar en él en su momento. Tal vez esa persona que usted le habló, alguien ya más le había hablado anteriormente. Usted nada más continuó lo que alguien ya había empezado y ya lo encontró un poquito más fácil, un poquito más dócil, no con ese corazón tan duro. Y eso es lo que el Señor también le va a regalar a usted. Una muestra de lo que usted está haciendo. Usted va a ver, si Dios lo permite, el crecimiento en la persona, el crecimiento que usted, como lo hizo en su vida, lo va a ver con un hermano reflejado también. Y se va a dar gusto porque así como el Señor obró en usted, lo va a hacer con la persona, de la misma manera, y eso agrada, eso gusta. ¿Tenemos tiempo todavía, hermano? 5 minutos. Bueno, lo voy a decir así rapidito porque siempre el tiempo nos apresura, pero hay 3 partes aquí donde, en el libro de los Hechos, donde aparece esta palabra denuedo en la Biblia, y tiene que ver con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La primera está, ya lo hemos leído, en Hechos 4:13, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaron y le reconocían que habían estado con Jesús. El denuedo viene de la capacidad de testificar por medio del Espíritu Santo eso que tengo, que no tenía, que actuó en Pedro y en Juan, ese poder. Pero aquí nos dice que el denuedo de Pedro fue porque fueron testigos. Ellos fueron testigos vivenciales de lo que Cristo, nuestro Señor, hizo en ellos. Y eso no lo pudieron ellos dejar. Lo tenían que decir. Lo que habían oído y lo que habían visto no lo podían callar.
por eso no les importaron las autoridades que en ese momento imperaban, ellos como quiera lo estaban haciendo. En Hechos 4:29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que todo denuedo hablen tu palabra. Anteriormente, el contexto de este capítulo habla cuando el Señor dice: tú que hiciste los cielos, tú que creaste todo, hablándole él al nuestro Señor, le estaba pidiendo también por medio de su obra, del denuedo, que se los diera para que pudieran ellos enfrentar lo que iban a hacer y a decir. Es la palabra de Dios viva y expuesta en nuestra vida, en ese testimonio que nosotros tenemos que dar. Y la última, que tiene que ver con el Espíritu Santo, en 4:31 dice: y cuando hubieron orado en lugar que estaban congregados, tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Denuedo proviene de la llenura del Espíritu Santo. Ellos, dice aquí, del vulgo, sin letra, sin estudio, hablando cada uno en la lengua con la que estaban las personas presentes ahí. Por lo menos había 15 personas de países diferentes donde estaban hablando en su lengua. Y ellos quedaron maravillados porque estaban hablando la lengua que cada quien era la que hablaba. Y eso es la palabra denuedo. Quiere decir que es la llenura del poder que da el Espíritu Santo en tu vida. Eso es lo que el Señor te quiere regalar a ti. Denuedo, vamos a resumirlo como es el estar con Jesús, ese testificar, esa intimidad. No es como que yo lo tengo porque yo lo quiero, sino eso proviene de tu intimidad en la oración, de esa estar continuamente dependiendo de Él, que Él sea el centro de tu vida, que Él sea la persona que haga todo lo que está alrededor tuyo. Tú vas a dejar que Él haga siempre por ti. Tú vas a hacer las cosas de Él, Él va a hacer las cosas tuyas. Ese es el testimonio que podemos dar, que tenemos el denuedo por estar con Jesús. También el denuedo viene de nuestra confianza en Dios. Sabemos que todo lo que nos sucede y todo lo que nos pasa no importa, porque toda la confianza la tenemos puesta en Él. No importa un virus, no importa si tengo una enfermedad crónica, no importa si tengo algún padecimiento, un familiar o lo que sea, mi confianza tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe. Mi esperanza está puesta en Él. ¿Por qué? Porque he entendido que no se trata de mí, se trata de lo de Él. Y todo lo que esté afuera no va a permitir que me robe ese gozo que el Dios me ha puesto ya, se ha encargado de ponerme. Y todo esto, pues vamos a estar con ese denuedo, porque vamos a estar llenos del Espíritu Santo, testificando de las maravillas, de las obras que el Señor ha hecho en mi vida. Tus actos y tus hechos van a hablar más por ti que lo que tú puedas decir. Ese cambio tan maravilloso que hizo en tu vida, de la persona que eras a la persona que eres y vas a ser, no como tú, sino como el Señor quiere, en esa formación, en ese cambio, aún y que tú digas: es que esto no es para mí, yo no quería esto. Sí, yo tampoco lo quería, pero no se trata de mí, se trata del Señor. Y eso mismo va a ser contigo. Solamente tienes que aceptar que ese denuedo que el Señor ha puesto en ti no lo puedes callar. Lo tienes que proclamar, lo tienes que anunciar sin ataduras, con confianza. Desnuda la palabra como es, confiadamente, sin esperar si hiciste bien o no. Estás cumpliendo lo que el Señor te encargó hacer: ir por todo el mundo y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y te vas a dar cuenta que eres mi discípulo y vas a dar mucho fruto. ¿Eso lo estamos haciendo o no? Y si no lo estamos haciendo, ¿qué me falta? Revisemos qué es lo que el Señor quiere regalarme hoy. Y si no lo tengo, hermanos, pidámoslo. Esa llenura del Espíritu Santo, así como Pedro, que no lo paraba nadie, así como Juan, así como Pablo, que no le importaba estar en una cárcel y otra, ya tenía el VIP ahí, en las cárceles, entraba y salía siempre, pero él salía y hacía lo mismo, continuó, porque entendió que era lo que el Señor le había encomendado. Espero que el Señor, si no lo tienes, pídeselo, que te lo regale,
y que el Señor haga en ti lo que empezó, que lo termine. Amén. Cierra tus ojos un momento y vamos a orar al Señor. Padre Santo, te damos gracias porque eres bueno. Señor, te pido que por medio de tu Santo Espíritu derrama, Señor, ese denuedo que debemos de tener, así como Pedro y Juan, sin ataduras, sin legaduras, sin nada, Señor, que lo frene, confiadamente, sencillo, amable, como sea, Señor, pero que sea un mensaje lleno de tu amor, lleno de tu poder, lleno de eso, Señor, que tú quieres hablarle a tu pueblo. Llévame, Señor, a donde haya necesidad. Permite actuar como tú, Señor. Que sea yo tus manos, que sea tus pies. Que siempre vean mis hermanos a tu rostro reflejado en mí, Señor. Yo solamente soy un siervo inútil, como dijo el apóstol Pablo, que obedezco. Permíteme, Señor, ser una persona semejante a ti, parecida a ti, Señor. Ser imitador como tú, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta noche. En tu nombre oramos. Amén.